Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los reinos humanos llegarán a su fin. Es el mensaje central de la visión y su interpretación. Los poderes humanos no perdurarán. Tienen su tiempo, justamente porque viven en un contexto relativo y de coyunturas. En cambio, esperamos y queremos contribuir a la manifestación del reino eterno de Dios, que no pasa y del cual damos hoy testimonio. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios y la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, último día de nuestro tiempo ordinario. Hemos transcurrido la 34ª semana del tiempo ordinario. Y así daremos paso al inicio del nuevo año 2024, litúrgicamente hablando, con el inicio del tiempo de Adviento. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esos 4 animales enormes son 4 reyes que se alzarán de la tierra, y los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán para siempre por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca del 4.º animal, que era diferente de todos los demás, extremadamente terrible y que tenía dientes de hierro y garras de bronce, el que devoraba, trituraba y pisoteaba el resto con las patas, y también acerca de los 10 cuernos de su cabeza y del 4 cuernos que se había elevado y ante el cual habían caído 3, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia y que parecía más grande que los otros. Yo miraba, y este cuerno hacía la guerra a los santos del Altísimo y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano, se hizo justicia a los santos del Altísimo y llegó el momento en que los santos entraron en posesión de la realeza. Él habló así: en lo que respecta al 4.º animal, habrá sobre la tierra un 4.º reino, diferente de todos los reinos. Él devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. En cuanto a los 10 cuernos de este reino, surgirán 10 reyes, y otro surgirá después de ellos. Será diferente de los anteriores y abatirá a 3 reyes. Hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley, y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero luego se sentará el tribunal, y a ese rey se le quitará el dominio para que sea destruido y aniquilado definitivamente. Y la realeza, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo servirán y le obedecerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los hombres bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Israel bendice al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Servidores del Señor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Espíritus y almas de los justos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estar despiertos, ¿verdad? Dios, el Señor, hoy nos invita a mantener siempre la vigilancia. Es una invitación para que estemos atentos en nuestro caminar. Hoy es el último día del tiempo ordinario del ciclo A. Con esto concluimos con el domingo. Ñamoñé Benuta de una manera muy especial y de una manera muy linda con el primer domingo de Adviento. Es la catequesis de la Iglesia, es el estudio bíblico, litúrgico, digamos, una catequesis durante todo un año en estos domingos que se nos presentará durante todo un año. Y recordemos que es el ciclo de nuestra vida, porque a peñan de yujutas y na lleva peñan de yara anga ñandere noi y gatujanguaese ñande ñañepenu ñamoí, los cimientos, la base, la preparación. 4 domingos del tiempo de Adviento es eso, para que el Señor pueda nacer, porque la Navidad que sucederá es el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Coanja euta peñan de name, euta peñan de comunidad, peñan de tupaope, peñan de rogapupe, alleva peñan de coepe. Es decir, Jesús viene a nacer en el pesebre que somos nosotros. Y por eso la catequesis bíblica de la Iglesia litúrgica nos invita hoy a estar siempre vigilantes, preparar el corazón. Hemos triunfado, hemos llegado. El Señor se nos ha presentado entonces de diferentes maneras. Lo importante es que ahora de nuevo nosotros, al comenzar este ciclo nuevo desde mañana, podamos estar también atentos, podamos aprovechar todo, ni que nadie llave, sino que vamos a procurar aprovechar todo el ciclo B que vamos a comenzar. Vamos a estar reflexionando con el Evangelio de San Marcos desde el próximo domingo y llegaremos sobre todo hasta el final el año que viene con la fiesta de nuevo de Cristo Rey, que nos hace entender que es nuestra resurrección. Y por eso el Señor dice, en este tiempo ustedes tienen que procurar, que tengan cuidado, no dejarse aturdir por los excesos, por la embriaguez, las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa. Entonces nosotros, si somos un poco inteligentes, vamos a entrar en lo esencial y en lo fundamental para vivir de acuerdo a la propuesta del Señor. Entonces no vamos a estar yendo por las ramas, como de aquí para allá, entonces cuánto oía, sino que nosotros vamos a poner nuestro GPS, nuestro punto central hacia dónde vamos a esforzarnos y hacia dónde vamos a caminar. Así es que, queridos hermanos, hoy al concluir en este sábado, vamos a decirle gracias al Señor. De ore putimu corindere guatacuri orendie orero yerure corindere yuhan ore putepe hari yuhare putare putepe ako anga ore haitema lleva lo aguille ende porque ne mandu aguri orere. Y desde ahí vendrá nuestro compromiso, este otro compromiso de esta nueva vida que continúa. Para eso estar vigilantes, para eso estar atentos, porque como termina el Evangelio dice, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra ese fin del mundo. El fin del mundo que significa para nosotros el momento en que el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuenta de todo este camino que nosotros fuimos trazando y realizando. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentamos al Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia,
para que siempre esté purificada y guiada por la fuerza del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten la corrupción y no cooperen en la destrucción de los recursos naturales, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la fe y construyan sus hogares en santuario de la vida, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Caray, guasuete, maracatú, neñan de yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, etereín, de tupa, opa, mainara, ubuja, palomombe, une tuishaja, opa, rupi, treñerero, puraje,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha alegría decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero
Cristo, tu